tardes, somos el equipo 1 y nosotros vamos a hablar sobre el tema de la anatomía y la fisiología de las plantas carnívoras. Nuestro equipo está conformado por Alessia Benuto, Luis Uribe, Daniela Hernández y Melissa Zamarra. El hábito carnívoro en plantas tiene un origen polifilético, es decir, está constituido por distintas ramas del árbol evolutivo. Se dice que se evolucionó a partir de características que en un principio tenían otra función. Esto quiere decir que podría ser una exaptación. Esto se refiere a que los sistemas trampa ocurrieron a partir de una respuesta a presiones de selección no relacionadas con la carnivoría. El capturar insectos le servía a las plantas ya que incrementan el crecimiento y además de esto también se incrementa la producción de semillas. ¿Cómo se llegó a dar? Es probable que los insectos que permanecen atrapados en un recoveco entre las hojas y mojados por algún líquido fueron poco a poco asimilados por la planta. Ya que las plantas fueron satisfechas por este nuevo alimento, se desarrolló con la evolución diversas formas para atrapar y digerir a los insectos. Gracias a esto, se han podido difundir en ambientes pobres en sustancias orgánicas usualmente asimilables para las plantas. Con la excepción de las regiones árticas, las plantas carnívoras han sido capaces de colonizar ambientes tropicales, templados, alpinos y semidesérticos, por lo que su distribución puede considerarse como cosmopolita. En contraste, existen géneros cuya distribución es muy restringida. Formas. Estas plantas se presentan en formas muy diversas. Las más comunes son las arrocetadas, aunque existen especies trepadoras y erectas. Estas también pueden ser terrestres, epífitas y acuáticas. Factores de estrés. El primer factor de estrés son las altas temperaturas. En este caso, este tipo de plantas requiere de temperaturas no muy altas, pero tampoco muy bajas, ya que si no se encuentran en una temperatura adecuada, esto ocasiona que la planta no se desarrolle de manera correcta. Otro factor de estrés son los hongos. Estas plantas son muy propensas a que se infecten de hongos, ya que si cuenta con mucha humedad, los hongos se desarrollan en la planta. Y el último factor de estrés es la sequía. En este caso, las plantas necesitan muchísima agua para poder completar su desarrollo. Hábitats. Habitan en ambientes húmedos o acuáticos, en suelos o aguas que no cuentan con mucho nitrógeno. Una zona adecuada para ellas son las turberas. Estas son zonas húmedas en donde se encuentra acumulado material orgánico ácido. Los atributos que tienen relación con la atracción de presas, como la modificación de las hojas en complejos sistemas de trampa y la maquinaria enzimática necesaria para digerir y asimilar a las presas, se han interpretado como adaptaciones y por lo tanto como el resultado de la selección natural. Estas características han permitido que las plantas carnívoras utilicen una fuente alternativa de recursos minerales y se ha sugerido que éstas les han conferido la habilidad para colonizar hábitats con suelos pobres, ácidos o tóxicos, que no son apropiados para otras especies de plantas. Lo que podemos decir de las plantas carnívoras respecto a su fisiología es que, empezando por Darwin, creía que las plantas carnívoras presentaban tal singularidad como defensa a los insectos y parásitos, pero dicha hipótesis fue descartada al observar un crecimiento mayor en los individuos que presentaban un mayor número de insectos capturados. Ahora, ¿qué mecanismos y características presentan que las distinguen en su evolución? Un ejemplo de la que podemos hablar es de la Venus atrapamoscas, que sus lóbulos presentan unas glándulas sensibles que debían notar una perturbación constante para su total cierre y así evitar que, por ejemplo, la lluvia cerrase sus hojas. Esto es un ejemplo que demuestra que las distintas especies habían desarrollado sus funciones según la presión ambiental que las rodeaba. Esto llegó a tales extremos que incluso hubo cambios en su genoma.
Se hizo un estudio con la especie Cephalotus follicularis, en la cual los investigadores hallaron que hay genes relacionados con las defensas y el estrés que se reconvirtieron para que estas plantas pudieran digerir insectos. Para concluir esta evidencia, en el video nosotros hablamos sobre la morfología y anatomía de las plantas vasculares. Nosotros hablamos sobre las hábitats, la distribución y ecosistema y las formas. También hablamos sobre los factores que le pueden causar estrés, habían más, pero nosotros colocamos 3. También hablamos un poquito sobre el origen y el estudio de estas plantas. Como se había mencionado, la primera persona que habló que estudió las plantas carnívoras fue Charles Darwin. Se encargó él de hacer un libro para poder describirlas y hablar sobre ellas. Aunque no se sabe a ciencia cierta cómo fue que las plantas carnívoras se convirtieron en carnívoras, se especulan diversas teorías al respecto. Aparte de la teoría que se mencionó en este trabajo, existe la teoría de que estas plantas tienen la duplicación de todo el genoma de un antiguo ancestro, que liberó copias de genes que alguna vez se usaban en raíces, hojas y sistemas sensoriales para detectar y digerir presas. Se dice que la mayoría de las plantas ya tienen muchos de los genes necesarios para ser carnívoras y solo podría ser cuestión de ambiente u otros factores para que estas evolucionen. Lo que puedo concluir es que todo ser vivo tiene la opción de adaptarse al ambiente para seguir adelante o desistir a las circunstancias dadas. Las plantas dan el ejemplo a la adaptabilidad desde la aparición de las angiospermas. El ejemplo que podemos apreciar en este trabajo le tocó a las plantas carnívoras, que con su habilidad para adaptarse a las circunstancias, al desarrollar la habilidad de procesar insectos para nutrirse e incluso crear nuevas formas para atraparlos, demuestra cómo son un organismo complejo que incluso aún hay mucho que descubrir de su funcionamiento y así validan el ser una especie que se sigue investigando. Los seres vivos, para nuestra supervivencia nos adaptamos dependiendo nuestro entorno, sus variaciones y en general todo el medio que nos rodea. En esta evidencia se presentaron los distintos cambios que las plantas carnívoras adaptaron, todos los mecanismos en su sistema, desde la anatomía, morfología y fisiología de estos individuos, de acuerdo con el tiempo, su respuesta a los distintos factores de riesgo o de estrés, su distribución en los diferentes ecosistemas y hábitats, entre otras. Estas plantas han desarrollado funciones de creciente interés en el estudio, ya que tienen la capacidad de cazar presas y asimilar sus nutrientes para crecer y desarrollarse, lo cual es algo singular en las plantas.